Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al día martes 25 de agosto del presente año. Vamos a continuar otra vez con la clase de personal social, en la que vamos a descubrir cambios y permanencias en los objetos significativos. El día de ayer ya han visto en sus casas qué objetos tienen en casa que sea antiguo, no solamente radio, a veces tenemos un DVD muy antiguo también, ¿no? También por ahí me han dicho un televisor que tienen antiguo que antes era en blanco y negro. Y estos objetos tienen ciertos recuerdos que nos traen más que nada a nuestros padres o a nuestros abuelitos. El propósito de clase de hoy, chicos, es explicar los cambios y las permanencias de los objetos significativos en nuestra familia y nuestra comunidad. Pero para empezar la clase vamos a iniciar escribiendo entonces nuestra fecha, el título, el propósito de la clase y empezamos con las primeras actividades. ¿Qué viene a ser la primera? Realiza una entrevista a dos familiares. Estas pueden ser abuelos, tíos, padres, teniendo en cuenta el siguiente formulario de preguntas que está aquí abajo. Como podemos observar, allí hay un cuestionario que vamos a desarrollar en la entrevista. Bien, chicos, entonces vamos a empezar entrevistando a nuestros abuelitos. Si hay abuelitos, también les podemos llamar a través del teléfono, a nuestros papitos, a nuestros tíos. Podemos esperar hasta la tarde que llegue papá, mamá, o puedo llamar por teléfono para poder contactarme con mis abuelos personalmente. ¿Sí? Me van a colocar en el primer recuadro, como pueden observar, nombre del entrevistado o de la entrevistada. Puede ser una mujer también. La primera pregunta que viene entonces es, ¿qué uso le daban a la radio que usaban en la familia durante la niñez y la adolescencia? Eso le vas a preguntar a tu abuelita, a tu padre o a tu tío, ¿sí? A una persona mayor que ya tenga años, ¿no? Entonces, ella te va a responder y me vas a contestar en el cuadro que está a la derecha. ¿Qué uso le daban? O sea, ¿cómo lo usaban? Si no te entiende la pregunta, tú tienes que hacerla entender, ¿sí? Le vas a decir, ¿cómo usaban la radio? ¿Para qué lo usaban? Es la pregunta en sí, ¿no? En tu niñez y en tu adolescencia, ¿tú cómo lo usabas, sí? La segunda pregunta viene a ser, ¿crees que actualmente se le sigue dando el mismo uso? Bueno, eso está muy sencillo, creo que te va a decir, no, ahora no lo usan así, ahora lo usan para esto, para aquello, ¿no? Te lo pueden decir. Y la tercera pregunta, ¿qué aspectos de la radio permanecen? Es decir, para que también le expliques, ¿qué cosas todavía se usan de la radio? ¿Qué aspectos, qué cosas se usan y para qué se usan? ¿Ya? Penúltima pregunta, ¿consideras que la radio influyó en tu forma de vida durante tu niñez o adolescencia? Quiere decir que me vas a colocar aquí, si la persona, tú le vas a preguntar, ¿no? ¿Consideras que la radio influyó en tu forma de vida? Quiere decir que si impactó, fue significativo, tienen grandes recuerdos, sí influyó porque me hizo amar la música, me ayudó a escuchar las noticias, no sé, pues qué te pueda decir la persona, ¿no? ¿Cómo te formó? ¿Cómo te formó cuando eras chiquita la radio? Y por último, ¿qué recuerdos guardas de la radio que usaban en tu familia? ¿Qué recuerdos ellos tienen cuando se recuerdan? Uy, la radio, de repente mi papá lo usaba solo para escuchar noticias. Bueno, en mi caso, ¿no? Te cuento, a mí mi papá, ¿no? Mi papá siempre lo usaba para escuchar las noticias. RPP Noticias era su radio y siempre estaba ahí, ¿eh? Y mi hermana que escuchaba su radio para escuchar su música de rock, mi hermana mayor tenía, y también lo usaba. Entonces me traen recuerdos, ¿no? De la música que escuchaban mis hermanos, mis papás. Entonces ahí me vas a colocar qué recuerdos le traen a la persona que les estás entrevistando. Bien, chicos, una vez que ya hemos hecho las entrevistas a nuestros papás, ya podemos tener una idea de cómo también funcionaban en esa época los radios, ¿no? Y para qué lo usaban, cuál era su uso principal entre tu abuelo y tu papá o no, las personas que has entrevistado. En la actividad 2 lo que vamos a hacer es, luego de hacer la entrevista, leer el siguiente texto. ¿Quieres saber cómo las radios cambiaron en el mundo? A partir de ello vas a responder las siguientes preguntas, ¿sí? Vamos a leer un texto, pero antes de leerlo vamos a saber qué es lo que tenemos que responder. Mira acá te he puesto una imagen en la que podemos observar un papá, una familia completa escuchando la radio, que en esa época era así, ¿no? En la madera.
y trataban de escuchar a veces las lecturas, cuentos, había radionovelas, las novelas se transmitían solo por la radio y era una cuestión muy curiosa y todas esas personas se reunían para escuchar la radio, ¿no? Que cosas que hoy en día han cambiado. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuántos años han pasado desde la aparición de la primera radio hasta la actualidad? ¿Cuántos años habrán pasado? Bueno, ¿no? Hay que saber en qué año se ha creado la radio y de ahí lo vamos a restar con el año actual y ahí vamos a saber. ¿Para qué se usaba la radio en esa época? O sea, en la primera, cuando se creó, ¿para qué lo usaban? ¿Para qué exactamente se creó la radio? ¿Qué ventajas trajo el uso de la radio? ¿Ya? Y la C, claro, redacta un texto en el que explica sobre los cambios y permanencias investigados sobre la radio. A ver, chicos, vamos a explicar un poquito la C. ¿Qué ventajas? Cuando hablo de ventajas me refiero a qué de bueno, qué cosas buenas se podían hacer con la radio, qué cosas buenas trajo la radio, ¿no? Esas son las ventajas. Y en la D vamos a redactar un texto en el que vamos a decir, bueno, ¿no? La radio antes era así, ahora es así, pero conserva esto, ¿no? Vamos a hacer un texto. Muy bien, ya sabemos, sí saben que el propósito del texto es explicar los cambios y permanencias. Es por eso que vamos a hacer la entrevista y por eso que vamos a leer el texto y resolver este cuestionario para poder llegar a nuestro propósito. Bien, chicos, entonces empezamos con el texto. ¿Quieres saber cómo las radios cambiaron en el mundo? Aquí tenemos el texto y como podemos observar, ahí hay un grupo de personas escuchando la radio y acá a un costado también hay un señor transmitiendo en la radio. Así eran de grandes y también tenían muchos accesorios. No es como ahora que podemos encontrar una radio casi pequeñita, incluso en la forma de una pelotita, ¿no? Como los avances tecnológicos que ha hecho el hombre, pues está ayudando a que tengamos pues una comodidad para poder escuchar, ver incluso en tanto la radio como la televisión. Entonces empezamos, una familia reunida alrededor de una radio. A principios del siglo XX aparecieron los primeros sistemas de radio, ¿ya? Lo que hizo posible transmitir mensajes de voz a la distancia. ¿Te imaginas? Antes no se podía transmitir mensajes de voz a la distancia, era un sueño, ¿no? Y en 1916, mira, ya tenemos acá la primera fecha para poder contestar nuestra primera pregunta, ¿no? Y con esto vamos a sacar hace cuánto apareció la radio, ¿no? En 1916 se inauguró la primera emisora en Nueva York. Entre 1920 y 1930 muchos hogares en países occidentales tenían radio. Durante esos años, la radio se convirtió en la principal fuente de información para la población. Las personas podían estar informadas, pero además se enteraban de las noticias con una rapidez que nunca antes se había visto. Recalcamos el hecho de que antes, si una noticia, por ejemplo, si algo sucedía aquí en Huaycán, en Ayacucho, en Tumbes o en otro país, no nos podíamos enterar porque no había una forma de transmitir esta noticia. ¿Sí? El avance tecnológico ha permitido que, por ejemplo, hoy día, el día de ayer que ha pasado esta gran noticia sobre los muertos en la discoteca, la noticia pues haya llegado hasta China, ¿no? Y todo el mundo ahora ya lo sabe gracias a estas fuentes de información que en esta ocasión es la radio también. Continuamos, chicos, con la lectura. Hasta los años 50 la radio disfrutó de una gran popularidad. Los programas y las retransmisiones eran cada vez más numerosas. Este medio de comunicación se convirtió en un fenómeno social. Conseguía reunir grandes grupos de gente que se quedaban para escuchar música, transmisiones deportivas y programas cómicos. De repente era posible escuchar diferentes tipos de música e incluso a los artistas de todo el mundo. La radio supuso el salto a la fama para muchos músicos y proporcionó una forma de entretenimiento asequible. Mira, aquí ya tenemos, por ejemplo, para qué nos servía en cómo lo usaba la radio, ¿no? Lo usaban para ver programas, lo usaban para escuchar su música favorita, para ver los programas deportivos, las noticias, ¿no? Era también una forma de entretenimiento. Por otro lado, dice, la capacidad de llegar a una audiencia de millones de personas creó una oportunidad para la publicidad.
Claro que sí, ¿no? Sí, imagínate llegar a personas, miles de personas en una sola transmisión. La radio puede llegar a miles de personas. Eso no se hacía antes. Entonces, eso dice que ha creado una oportunidad para que hagan publicidad, los mensajes de los comerciales, ¿no? Y van a llegar a personas de todas las edades y todas las clases sociales. Así, además de una forma de ocio, la radio se convirtió en un potente vehículo comercial para promover el comercio y la economía. Desde la Segunda Guerra Mundial hizo su aparición en el mundo la televisión y el apogeo de la radio pronto acabó. Mira, hasta que apareció la televisión nos está diciendo, ¿no? Una vez que apareció la televisión, ya pues la radio bajó su popularidad, pero hasta hoy en día, como bien lo sabemos nosotros, seguimos utilizándolo. Ahora sí, ahora que ya sabemos, vamos a contestar las siguientes preguntas que ya habíamos visto hace rato, ¿no? Entonces, ¿cuántos años han pasado? Saquen su cuenta, chicos, ahí nos dice qué año apareció y hasta este año lo sacan la diferencia y ahí está. ¿Para qué se usaba la radio? También les he comentado, ¿no? Ahí nos dice claramente para qué se usaba. ¿Qué ventajas trajo el uso de esta radio? Las ventajas, ¿no? Había mayor publicidad, podía llegar a mayor cantidad de personas, las noticias, te podías enterar de las noticias más rápidamente y otras también de las ventajas es que hizo que la publicidad se aumentara, ¿no? Entonces hay también otras ventajas que podemos verla y ahí me van a enumerar unas 3 ventajas suficientes, ¿sí? Y por último, en cómo se redacta el texto, también a continuación vas a mirar la siguiente diapositiva porque tu texto va a tener la siguiente estructura. Muy bien, chicos, para hacer el texto en primer lugar vamos a iniciar con un título. Recuerden que todo texto debe tener título. Y debemos tener en cuenta que vamos a hacer, lo que vamos a escribir es un texto argumentativo, informativo, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo en 3 párrafos, como lo están viendo en la imagen de la diapositiva. En el primer párrafo vamos a colocar cómo era antes el uso de la radio. Y vamos a ayudarnos de la entrevista que nos han dado nuestros papitos, nuestros abuelitos, ¿sí? Y vamos a colocar ahí como era. Antiguamente la radio se usaba de esta manera para estas cosas y tenía, no sé, antenas grandes, qué sé yo, ¿no? Todo lo que te pueda contar tu abuelito, ahí lo colocas, ¿sí? Y también de lo que tenemos en el texto, de lo que hemos leído anteriormente, como nos dice que era antes, ¿no? Eran grandes también, ¿no? Recuerden colocar eso. Luego terminas ese párrafo y me vas a hacer cómo es ahora la radio, cómo es ahora y cómo se usa ahora la radio, ¿no? En la actualidad, sin embargo, colocamos, ¿no? Sin embargo, en la actualidad podemos ver unas radios que son muy modernas, que ya no tienen de repente antenas, ya. Tú vas colocándole todo lo que hoy en día es la radio, ¿sí? ¿Y cómo se usa ahora la radio? ¿Para qué ya se usa la radio? A veces la radio hoy en día ya no lo usamos solamente para escuchar música de la radio, sino que también para reproducir la música que sale de nuestro celular a través del Bluetooth, del Wi-Fi, ¿no? Entonces, ¿cómo lo usamos ahora? Con todo eso colocamos en el segundo párrafo. Y en el tercer párrafo empezamos, ¿no? Porque nos dice qué es lo que permanece desde esa época hasta ahora, qué es lo que hay en la radio, qué todavía se ha quedado de la radio. Entonces colocamos ahí, ¿no? Sin embargo, podemos decir, ¿no? Que hasta hoy en día, la radio es utilizada para escuchar la música, para escuchar las noticias. Es una actividad o es un objeto que no ha perdido pues vigencia y que siempre en casa vamos a encontrar una radio para usar y para poder informarnos, ¿no? Algo así puedes terminar, que es lo que permanece, ¿no? Y al final colocas tu nombre, ¿ya? Tu nombre del autor, del creador del texto. Ya, chicos, eso sería todo por hoy. Espero las actividades. Y todo esto obviamente en tu cuaderno, profesora. ¿Qué es lo que voy a copiar en mi cuaderno? Desde inicio me vas a copiar la primera diapositiva, vas a pegar ahí las entrevistas, ¿no? Vas a copiar la tercera diapositiva. La cuarta diapositiva ya no, porque es el texto. La quinta diapositiva tampoco se copia porque es el texto, es para que leas. Y la sexta tampoco la copias porque es la repetición de la tercera diapositiva.
Digamos que en tu cuaderno va a quedar la primera, la segunda y la tercera diapositiva, ya desarrollando toditas las preguntas en tu cuaderno, al igual que la última diapositiva, que es el ejemplo del texto que vas a realizar. Muy bien, chicos, eso sería todo. Hasta otro día.